compartir pantalla acá. Bien. Lo que vamos a empezar a ver entonces es que yo estos ya se los mandé, y estos sí se los mandé por autogestión, el capítulo 1, que es la introducción o los fundamentos de la estática, ¿sí? Bueno, en este capítulo empezamos a conocer la materia que vamos a estudiar, ¿sí? Que esta materia es estabilidad o estática, de acuerdo como la querramos llamar, y resulta que la estática es una de las ramas de la mecánica, y en esta rama de la mecánica se tratan las condiciones de equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿sí? En reposo bajo la acción de fuerzas. Ya que lo que nosotros vamos a estudiar acá es el equilibrio, ¿sí? Vamos a ver cómo son las condiciones de equilibrio de los cuerpos que los vamos a considerar rígidos, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces dónde se encuentra la estática, este estudio de la estática, dentro de la mecánica. Decimos que la mecánica es la parte de la física que se ocupa del equilibrio y el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, ¿sí? Si nosotros estamos estudiando la parte de la mecánica de los cuerpos rígidos, ¿sí? Lo vamos a estudiar entonces como la estática, que son los sólidos en reposo, que es lo que nosotros vamos a ver en esta cátedra, la cinemática o la dinámica, ¿sí? Sólidos en movimiento. Estos tres temas forman parte de la mecánica de los cuerpos rígidos, que es lo que también ustedes deben haber visto el año pasado, los alumnos que empezaron primer año, cuando vieron física, cuando empezaron a ver los temas de física, ¿sí? La estática es una continuación de los conceptos que ustedes vieron ya en física. Después tenemos la mecánica de los cuerpos deformables, y esto se estudia la resistencia de los materiales y la elasticidad. Esto lo van a ver en materias de tercer año y cuarto año, ¿sí? Y también estudia la mecánica de los fluidos. Esto lo van a ver, yo no me acuerdo si hidráulica, corríjanme ustedes, la tienen en segundo año o en tercero, yo no me acuerdo. Mecánica de los fluidos, van a ver los fluidos compresibles, que son los gases, y los fluidos incompresibles, que es la hidráulica, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, que por ahí a lo mejor ustedes están cursando, o lo cursarán el año que viene, esta materia que es hidráulica, donde ven la mecánica de los fluidos. Bueno, decíamos entonces que nosotros estábamos dentro de la mecánica de los cuerpos rígidos. En la mecánica de los cuerpos rígidos lo estudiábamos por medio de la estática, de la cinemática y de la dinámica. Y decimos entonces que la estática estudia o analiza el equilibrio de los cuerpos. Estudia la totalidad de las fuerzas exteriores que actúan en una estructura mediante el equilibrio de las mismas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a empezar a ver en este capítulo es justamente todo lo que vamos a empezar a conocer: fuerzas, que es un sistema de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo rígido mediante el equilibrio de las mismas. O sea, evidentemente vamos a poder estudiar esto
porque este cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Bueno, a su vez la cinemática estudia el movimiento desde el punto de vista geométrico, sin tener en cuenta las causas que los producen, y la dinámica estudia el movimiento considerando las reacciones entre este y las causas que los provocan, ¿sí? Bueno, después también decíamos que veíamos la mecánica de los cuerpos deformables, donde estudiaban resistencia de materiales, y la resistencia de materiales estudia los fenómenos para determinar los esfuerzos que se producen al deformarse los cuerpos, o sea, tensiones y deformaciones, ¿sí? Cómo se deforman los elementos, tensiones a lo que está sometido ese material. El objetivo de la resistencia de materiales es dar las secciones necesarias para soportar las fuerzas determinadas por la estática, ¿sí? Acá ya vamos a empezar a trabajar con secciones, vamos a decir, si un cuerpo está sometido a determinadas tensiones, ¿sí? Bueno, ¿qué secciones tengo que darle para que ese cuerpo pueda soportar esas tensiones? Bien, empezamos entonces con la estática. Decíamos que la estática estudiaba las condiciones que rigen el equilibrio de los cuerpos sólidos, considerando como rígidos e indeformables. O sea, nosotros vamos a partir de la hipótesis de que los cuerpos que nosotros estamos estudiando en esta materia, ¿sí? En esta materia, son cuerpos rígidos e indeformables. ¿Está? Esa va a ser la premisa para poder estudiar esta parte de la materia que es la estática. Profe, bueno, sí te disculpe. escucho. ¿Sí? Hay una compañera que preguntó si después puedes subir este PDF. Sí, yo subo todos los PDF que doy de clase, los subo. ¿Sí? Así que quédense tranquilos. ¿Sí? Denme el tiempo porque, bueno, por ahí durante la semana hago determinadas cosas, no es el único trabajo que tengo, y por ahí se me olvida, pero si ustedes me lo recuerdan no tengo problema. Incluso por eso el WhatsApp, por ahí en el WhatsApp también sirve para eso, pero sí, subo, todo esto también lo subo, ¿sí? Buenísimo, profe. Bien, bárbaro. Entonces, decíamos que lo que nosotros estamos estudiando son cuerpos sólidos que los consideramos rígidos e indeformables. Para esto, porque sabemos que los cuerpos no son rígidos y no son indeformables, ¿sí? Para esto sí vamos a considerar o vamos a admitir la hipótesis de rigidez que supone invariable la distancia entre dos puntos de un cuerpo. Es decir, yo tengo este cuerpo sólido, ¿sí? Y este cuerpo sólido tiene diferentes fuerzas, ¿sí? Que están actuando sobre él, ¿está? Entonces, para considerar o para admitir esta hipótesis de rigidez, yo tengo que suponer que si tengo una distancia entre el punto A y el punto B, una distancia que la puedo llamar D, aunque estén actuando estas fuerzas, estén actuando sobre ese cuerpo, esta distancia se va a mantener siempre igual, ¿sí? Esta es mi hipótesis de rigidez. Por eso dice que se supone invariable esta distancia entre dos puntos, A y B, por supuesto de un cuerpo, cuando éste se encuentra sometido a la acción de las fuerzas. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros vamos a admitir en esta cátedra. Bien. Pero
nosotros acá ya empezamos a introducir, aparte de empezar a decir, bueno, vamos a estudiar a la estática con esta condición, con esta hipótesis de rigidez. Acá introducimos algo que son fuerzas, ¿sí? En este caso son muchas fuerzas, que ya veremos que esto se llama un sistema de fuerzas, ¿sí? Después veremos si este sistema de fuerza es concurrente, no concurrente. Bueno, ya lo iremos aprendiendo a medida que vamos avanzando sobre los temas. Pero bueno, ahora empezamos con que tenemos una fuerza y vamos a empezar a entender o a definir lo que es esa fuerza. ¿Sí? Decimos entonces que una fuerza es toda acción que tienda a alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo al cual se le aplique. ¿Sí? Tiende a alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Bueno, pero ¿qué son las fuerzas? ¿Sí? Porque bueno, decimos que una fuerza puede alterar el estado de reposo del movimiento. Pero ¿dónde están las fuerzas? ¿Cómo considero? ¿Qué son las fuerzas? Bueno, existen diferentes tipos de fuerzas. Y existen las fuerzas que son fuerzas de contacto real. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas de contacto real? Bueno, las fuerzas de contacto directo, o sea, la fuerza que se aplica directamente, o por ejemplo, la presión de un fluido, si nosotros tenemos un recipiente y le colocamos agua, va a ejercer una presión, ¿sí? Ese fluido o un gas va a provocar una presión sobre las paredes de ese recipiente, entonces ahí también tenemos una fuerza, o también tenemos fuerzas cuando decimos fuerzas de fricción. Por ejemplo, cuando va transitando un auto, ¿sí? Las ruedas que van deslizándose sobre el asfalto están también provocando fuerzas de fricción. Bueno, esas fuerzas decimos que son fuerzas de contacto real, fuerzas que realmente se están aplicando sobre el cuerpo. Después también tenemos fuerzas a distancia. ¿Cuáles son las fuerzas a distancia? Bueno, pueden ser las fuerzas gravitatorias, las fuerzas magnéticas o las fuerzas eléctricas, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de fuerzas que tenemos. Lo que nosotros generalmente usaremos, o más usaremos en esta materia más a menudo, son las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Bueno, vemos que una fuerza, ya dijimos cómo pueden ser las fuerzas, ¿sí? Pero ¿cómo la empezamos a analizar a esta fuerza? ¿Cómo la conocemos a esta fuerza? ¿Sí? ¿Con qué parámetros vamos a conocer esta fuerza para poder identificarla y para poder estudiarla y analizar para que este cuerpo quede en equilibrio? ¿Sí? Para conocerla la fuerza queda especificada con un punto de aplicación, ¿sí? Un punto de aplicación, yo tengo una fuerza y esa fuerza se va a aplicar en este punto, ¿sí? No es lo mismo que esta fuerza se aplique en este punto o se aplique, por ejemplo, en un punto acá o se aplique en otro punto. Si nosotros tuviéramos el ejemplo, por ejemplo, de una esfera que estuviera colgada, ¿sí? Si nosotros aplicáramos, a ver, voy a ver si podemos hacer en el pizarrón. ¿Lo ven el pizarrón? Sí, se ve. Sí, profe. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una esfera colgada, si, bueno, ustedes
imagínense que con el café y el mate que están tomando, lo que están viendo acá es una esfera, ¿sí? Ahí, eso. Ustedes usen su imaginación. Si yo aplico esta fuerza que estamos viendo acá, que tiene un punto de aplicación, si yo aplico a la fuerza, por ejemplo, acá, le va a provocar un movimiento a esa esfera, pero probablemente le vaya a provocar un movimiento donde la haga girar de alguna forma, ¿sí? Si yo a la fuerza la aplico, por ejemplo, acá, voy a provocar a lo mejor un movimiento de traslación, y si la aplico acá, voy a provocar otro movimiento que a lo mejor sea de rotación, ¿sí? Es decir, de acuerdo a donde yo vaya a aplicar, donde ponga el punto de aplicación de la fuerza, evidentemente voy a tener diferentes movimientos en el sólido, ¿sí? Está claro hasta acá, ¿no? Sí, profe. Queda claro. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa tiene la fuerza? ¿Sí? Otra cosa que tiene la fuerza es el módulo. ¿Qué es el módulo? Ya lo vamos a ver, lo podemos llamar o lo vamos a conocer en la cátedra como magnitud o intensidad de la fuerza, ¿sí? Otra de las especificaciones que tiene la fuerza es la dirección. La dirección está compuesta por la línea de acción y el sentido, ¿sí? Es decir, una fuerza puede tener esta línea de acción, pero si el sentido es hacia la derecha, este sólido se va a mover hacia la derecha. Ahora, si esta fuerza tiene esta línea de acción y el sentido es a la izquierda, el sólido se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la dirección está compuesta por la línea de acción y el sentido. Ustedes van a ver que cuando empiecen con los ejercicios van a calcular la dirección, ¿sí? Ya vamos a ver cómo calculamos la dirección, ¿sí? Y el sentido, ¿sí? Pero en realidad la dirección también es, cuando ustedes vean línea de acción, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De la dirección. Bueno, podemos decir entonces que la fuerza en un vector, o sea que la fuerza es un vector y se representa como tal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta es la fuerza P, ¿sí? Es este vector, podemos decir que tiene este vector porque justamente tiene dirección, sentido y magnitud. Y esa fuerza, ¿sí? La vamos a considerar siempre con respecto a un eje. En este caso estamos tomando este eje, que es un eje horizontal, y este eje tiene con respecto a la fuerza un ángulo alfa, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo cómo podemos determinar esta proyección, que es de esta fuerza, sobre este eje. Bien, decíamos entonces que la fuerza tenía el punto de aplicación. El punto de aplicación es el punto del cuerpo en el que puede suponerse concentrada la fuerza, ¿sí? También decíamos que la fuerza tenía un módulo. El módulo era la magnitud o intensidad de la fuerza, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esta magnitud e intensidad? Se obtiene comparándola con un patrón elegido. Es decir, nosotros en la Argentina utilizamos una unidad que es la unidad de fuerza, que es el kilogramo, ¿sí?
En el caso de los ingleses, de los norteamericanos, la unidad de fuerza de ellos es la libra, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué es un kilogramo? O sea, ¿cómo podemos decir cuánto es un kilogramo? Bueno, hay una medida patrón que se dice que es el peso de un cubo de platino. ¿Por qué de platino? Y bueno, porque es un material noble, donde no se corroe y por lo tanto es el que menos se puede llegar a alterar, mucho menos que el oro. Y este cubo de platino está guardado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. En el caso de la libra, también tienen un cubo patrón donde lo tienen guardado en una oficina en Londres, ¿sí? Esto es un patrón que nos dice cuánto es un kilo, y todas las medidas que nosotros tenemos con referencia a los kilos están justamente basadas en este patrón. ¿Está claro, no? La dirección de una fuerza se define por habíamos dicho que se definía por su línea de acción y por el sentido. La línea de acción es una línea recta, ¿sí?, a lo largo de la cual actúa la fuerza. Es decir, que por la línea de acción pasa el punto de aplicación de la fuerza, y era lo que nosotros veíamos acá. Esta es la línea de acción de esta fuerza. Por esta línea de acción tiene que pasar el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Bien. Bueno, decíamos que esto se caracteriza por el ángulo que forma con cierto eje fijo. Bueno, en este caso, lo que nosotros habíamos visto, ¿sí?, que si nosotros tenemos acá, esta es la línea de acción de esta fuerza, acá tendríamos el punto de aplicación, ¿sí? Y en este caso, el punto de aplicación forma con un eje, que lo que nosotros podemos poner acá es un eje, lo que más conveniente es poner un eje horizontal o poner un eje vertical, es lo más conveniente, pero puede ser un eje, otro eje que tenga otra inclinación. En este caso nosotros pusimos este eje horizontal. Bueno, el punto de aplicación con este eje y con la fuerza provoca ese ángulo o forma ese ángulo. Y finalmente, el sentido indica hacia qué extremo de línea de acción trata la fuerza de mover el cuerpo sobre el que actúa. Siempre, para que ustedes se acuerden, el sentido es como el sentido de una ruta. Si ustedes se ponen en una ruta, van a encontrar que tiene un sentido y un sentido contrario. Bueno, justamente el sentido de una fuerza es como el sentido de una ruta. O va hacia un lado o va en sentido contrario, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna? Ah, Matías Rodas levantó la mano, ¿puede ser? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces saca la manito, porque ahí tenés como la manito levantada. Ah, no, yo no soy Matías, profe. No sé si quería preguntar algo. Ah, no, porque estoy preguntando por Matías Rodas, que tiene la manito levantada. Bueno, Matías Rodas ya dejó la clase, aparentemente. Bueno. Decimos entonces, continuando con lo que es magnitud de una fuerza, que toda magnitud
que una fuerza posee, o sea, toda magnitud que una fuerza posee dirección, sentido e intensidad, se denomina cantidad vectorial y puede representarse por un vector, que era lo que estábamos viendo recién. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la representación de una fuerza, ¿sí? Volvemos a tenemos la fuerza tiene una dirección o una línea de acción, la fuerza tiene un punto de aplicación, se aplica acá, tiene un sentido, ¿sí? Y lo que nosotros podemos hacer es justamente para representar esa fuerza, porque esa fuerza va a estar expresada en kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder representar esa fuerza? Es tratar de llevarlo a una escala. ¿Cómo hacemos esa escala? Esa escala, que la llamamos escala de fuerzas en kilogramos, podemos decir entonces que, por ejemplo, 1 kilogramo es igual, por ejemplo, porque la escala la están poniendo ustedes, por ejemplo, a 1 centímetro. Esto es para que yo pueda dibujar esa fuerza, ¿sí?, en el plano. Entonces diré, bueno, si la fuerza esa tenía 5 kilogramos o 5 toneladas, esto ya veremos cómo serán los ejercicios, bueno, esa fuerza la puedo representar en una escala de decir, si decía que un kilogramo es 1 centímetro, bueno, tendré 5 centímetros dibujados de la fuerza, ¿sí? Esto es para que uno pueda representar esa fuerza en el plano. Ahora, habíamos visto entonces que sobre un sólido se podía aplicar una fuerza, ¿sí? Y habíamos visto que había varias fuerzas, que no solamente una fuerza, sino que se podían aplicar varias fuerzas sobre ese sólido. Cuando sobre el sólido, o cuando sobre el cuerpo actúan varias fuerzas, a esto se le llama sistema de fuerzas, ¿sí? Bueno, en este caso, el problema general de la estática consiste en hallar las condiciones que el sistema debe satisfacer a fin de mantener el equilibrio del cuerpo. Así que ustedes acuérdense que lo que nosotros estamos estudiando es el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Y además estamos estudiando que ese cuerpo está sometido a fuerzas, a una fuerza o a un sistema de fuerza, por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que analizar para que podamos mantener ese equilibrio. Decimos entonces que un sistema de fuerza, si tenemos un cuerpo rígido, acuérdense que estábamos siempre en la hipótesis que era indeformable, si tenemos un cuerpo rígido, en ese cuerpo rígido actúan diferentes fuerzas, ¿sí? Bueno, no importa si esas fuerzas actúan con diferentes direcciones y sentidos, ¿sí? A esto le llamamos sistemas de fuerzas. Por supuesto que tenemos en este caso la fuerza 1, 2, 3 y 4, y además esas fuerzas tienen su dirección, ¿sí?, tienen su punto de aplicación en los puntos A, B, C y D. Existen distintas clases de sistemas de fuerza. Y esto es muy importante porque cuando se les pide las definiciones, ustedes tienen que pensar en lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Estamos viendo un sistema de fuerza y ese sistema de fuerza puede estar en un sistema plano de fuerzas o en un sistema de fuerzas en el espacio, ¿sí?
Entonces tengo que pensar en eso cuando defina, cuando me pregunten algo sobre un sistema de fuerza. Si lo voy a expresar, si lo que me están preguntando es un sistema plano de fuerza o un sistema de fuerzas en el espacio. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque decimos que un sistema de fuerza es plano cuando todas las rectas de acción de la fuerza que lo constituyen se encuentran contenidas en el mismo plano. ¿Está? Entonces, todas las fuerzas, como por ejemplo en este caso, fíjense, todas las rectas de acción de estas fuerzas se encuentran contenidas en este mismo plano. Y lo tengo que definir así, ¿sí? Tengo que definirlo. ¿Por qué? Y porque cuando las rectas de acción no pertenecen a ese mismo plano y tienen direcciones cualquiera en el espacio, decimos que el sistema de fuerza es espacial, ¿sí? Entonces, cuando yo defino, tengo que definir si el sistema de fuerza es plano o si el sistema de fuerza es en el espacio. Está claro esto, ¿no? Bueno, a su vez, cada una de estas, a su vez cada una de estas clases de sistema de fuerza pueden subdividirse en dos subclases. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a ver justamente en esta primera parte de la materia es estos sistemas de fuerzas que pueden ser en el plano o en el espacio y que a su vez, si son en el plano, pueden ser concurrentes y no concurrentes, y si son en el espacio también pueden ser concurrentes y no concurrentes, ¿sí? Entonces, este sistema de fuerzas pueden subdividirse además, ¿sí? Que son fuerzas concurrentes o pueden ser fuerzas no concurrentes. Ya vamos a ver más específicamente qué son las fuerzas concurrentes y no concurrentes y fuerzas paralelas, ¿sí? Pero en un sistema de fuerzas concurrentes, sea en el plano o en el espacio, cuando todas las rectas de acción de las fuerzas que lo integran pasan por un mismo punto. Es decir, se llaman fuerzas concurrentes cuando sus rectas de acción, todas las rectas de acción del sistema de fuerza, concurren en un mismo punto, ¿sí? Por supuesto, en caso contrario, entonces las fuerzas no concurrentes es cuando sus rectas de acción de esas fuerzas no concurren en un punto, ¿sí? También vamos a ver, y lo vamos a estudiar como caso particular, las fuerzas concurrentes también vamos a ver como un sistema de fuerzas paralelas. Es decir, que las fuerzas paralelas son también fuerzas concurrentes. La pregunta ustedes dirán, pero si usted me está diciendo que las fuerzas concurrentes son las rectas de acción de las fuerzas que concurren a un mismo punto, ¿qué pasa con las fuerzas paralelas? Donde son fuerzas paralelas, no importa el sentido, su recta de acción no chocan en un punto. Sí, pero en realidad nosotros podemos pensar, podemos decir que las fuerzas paralelas en realidad concurren en un punto impropio. Es decir, que nosotros sabemos que las fuerzas paralelas se juntan en el infinito. Esto es una premisa que ya conocíamos de física, ¿sí? O que ya lo habían visto. Entonces,
Como nosotros sabemos que las fuerzas paralelas se unen en el infinito, sus rectas de acción se unen en el infinito, entonces podemos decir que las fuerzas paralelas son un caso especial de las fuerzas concurrentes, ¿sí? ¿Cómo llamamos a ese punto de unión de las fuerzas paralelas? Lo llamamos punto impropio. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre esto? Queda claro. Claro, No se me profe. ocurre, profe, un ejemplo de un sistema de fuerzas no concurrente, entonces. ¿No se te ocurre? No, porque Bueno, si... mira, por ejemplo, bueno, estas podemos hacerlas, no, bueno, fíjate, mira, si a esta fuerza, si a esta fuerza, por ejemplo, traslada su recta de acción, traslada su recta de acción de esta, su recta de acción de esta y la recta de acción de esta, vas a ver que estas cuatro fuerzas no concurren a un mismo punto. Es decir, Ah, claro. ¿lo Tienen que ves? concurrir todas así, entiendo el... Es verdad. Claro, o sea, vos, fíjate, esta con esta van a coincidir en un punto, pero con esta no van a coincidir en el mismo punto. Y si Claro. trasladamos la recta de acción de esta, tampoco. Este es un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Ahí me quedó claro. ¿Te queda claro? Acá no tengo Sí, ningún sí. dibujo de fuerzas En el plano, ¿no, concurrentes. profe? En el plano, por supuesto, por supuesto. Sí, levantaron la mano dos alumnos. Sí. ¿Quién? Bueno, Profe, Tommy tiene en el un tema apellido del medio caso de raro. las paralelas, Sí. sí, me lo han dicho. Eh, ¿No sería una fuerza, digo yo, no concurrente, ya que no van al mismo punto? El tema de las No, no. paralelas, porque son paralelas, pero no van al mismo. No, porque lo que pasa es que justamente por eso es la aclaración de que las fuerzas paralelas es un caso especial, ¿sí? O particular de las fuerzas concurrentes, porque acordate de esto, ¿sí? Y esto ustedes lo han visto, bueno, pero si no lo han visto lo vamos a ver acá, o lo estamos viendo acá, es que las fuerzas paralelas, la recta de acción de las fuerzas paralelas siempre se encuentran en un punto en el infinito. ¿Está? Por eso es que es un caso particular. Lo vamos a estudiar como fuerzas paralelas, pero justamente de dónde surge esto, o sea, por eso es que cuando yo te defino que la fuerza, el sistema de fuerza que puede estar en el plano o que puede estar en el espacio se subdividen en concurrentes y no concurrentes, porque dentro de las concurrentes está este caso especial de las fuerzas paralelas que dice que las fuerzas paralelas, su recta de acción, terminan chocando o tocándose en el infinito, ¿sí? A eso nosotros le llamamos punto impropio, ¿sí? Porque decimos que un punto impropio es un punto que está fuera del cuerpo. Un punto propio es un punto dentro del cuerpo. ¿Te queda claro ese concepto? Sí, sí. ¿Sí? Es muy importante, porque no es que yo puedo considerarlas como fuerzas concurrentes o no. No, son fuerzas concurrentes, lo que pasa es que su recta de acción, acordate que nosotros analizamos, y esto es muy importante que ustedes lo visualicen, porque nosotros analizamos una fuerza y no es que estamos analizando únicamente la fuerza y no vemos su recta de acción, ¿sí? Es como yo les mostré recién al compañero, que esta fuerza tiene una recta de acción que va a tocar con otra recta de acción de otra fuerza. Bueno, lo mismo sucede con con las fuerzas paralelas, ¿sí? Las fuerzas, vas a encontrar dos fuerzas, a ver, por ejemplo, habíamos acá, vas a encontrar, por ejemplo, estas dos fuerzas paralelas, ¿sí? Donde si vos seguís su recta de acción, en un punto en el infinito se van a tocar,
¿sí? Esa es la idea, o sea, ese es el concepto. Sí, pregunte. Profe, disculpe, yo no lo visualizo eso de las rectas paralelas en el infinito, ¿no? Porque definición de dos rectas paralelas son que siempre en todo el tramo tienen la misma distancia, tienen el mismo ángulo de inclinación y todo, ¿no? O sea, no entiendo cómo en el infinito pueden llegar a chocarse si es que tienen el mismo ángulo de inclinación o no me lo imaginaría en el infinito. ¿O a qué se debe que esas dos rectas de acción en el infinito se lleguen a cruzar en ese punto? Bueno, yo en realidad el fenómeno físico por lo cual se estima, pero esto es una premisa que lo estudian en física, o por lo menos yo lo he visto, es más, ni siquiera, me parece que también en la secundaria esto tenía esta premisa, ¿no? Ustedes véanlo, pero justamente la premisa es que las rectas las fuerzas paralelas, ¿sí? Se unen en el infinito, o sea, se terminan intersectándose en el infinito. Y esto, no te podría dar la explicación física en este momento de por qué realmente esto sucede, ¿sí? Pero acordate que estamos hablando del infinito, ¿sí? Sinceramente no tendría el porqué, pero es una premisa que se estudia de que siempre las fuerzas paralelas se terminan uniendo en el infinito, ¿sí? O sea, esto es más de física. Lamento no poder decirte más que esto. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no. ¿Puede, profe, volver a repetir lo de punto impropio? Bueno, justamente, como decimos que las rectas paralelas, las fuerzas paralelas se van a unir en un punto, porque por eso se las considera fuerzas concurrentes, ¿sí? Por supuesto que no todas las fuerzas paralelas van a concurrir en el mismo punto, porque vas a tener diferentes inclinaciones, ¿sí? Pero si dos fuerzas paralelas van a concurrir a un mismo punto. Decimos que las fuerzas concurrentes, ¿sí? Son fuerzas donde, a ver si lo tengo por acá, no tengo ningún ejemplo acá, a ver si lo tengo acá. Por ejemplo, dos fuerzas concurrentes, ¿sí? Van a concurrir a un mismo punto, o sea, sus rectas de acción concurren a un mismo punto, ¿sí? Por eso se denominan concurrentes. En este caso, por ejemplo, este punto es un punto propio del cuerpo, ¿sí? Ahora, suponete que estas dos fuerzas fueran dos fuerzas paralelas, ¿sí? Decimos que son fuerzas concurrentes, ¿por qué? Porque su recta de acción se une en el infinito, y esa unión va a ser fuera del cuerpo. Por lo tanto, decimos que es un punto impropio, ¿sí? En este caso es un punto propio en el cuerpo. En el caso de las fuerzas paralelas es un punto impropio porque va a ser en un punto en el infinito o en algún lugar, ¿sí? ¿Te queda claro eso? Sí, profe, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque había visto que levantaron 3 la mano, o ya preguntaron todo. Bueno, si ya sacaron las dudas, lamento por lo de fuerzas paralelas, pero se considera esto, yo no sé si será por el tema de la esfera de la Tierra, ¿sí? Que se lo considera de esta forma. Sinceramente no te lo puedo aclarar en este momento, ya me voy a poner a buscar para que lo vemos en la clase que viene. Bueno, decíamos entonces, pudimos definir lo que eran fuerzas,
pudimos entender de qué estaban compuestas las fuerzas, pudimos definir un sistema de fuerzas y pudimos entender que había un sistema de fuerzas que podían estar en el plano, que podían estar en el espacio, y que además esos sistemas de fuerzas se podían subdividir en concurrentes y no concurrentes. Podíamos decir entonces que dentro de las concurrentes había un caso particular que eran las paralelas, ¿sí? Por lo tanto, ya podemos empezar a ver los principios de la estática. Vemos entonces el primer principio de la estática, que es del paralelogramo de fuerza. ¿Y qué dice este primer principio? Si dos fuerzas, F1 y F2, forman entre sí un ángulo alfa y están aplicadas en un punto A, ¿sí? Su acción es equivalente a la de una única fuerza llamada resultante aplicada en el mismo punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo entonces dos fuerzas, estamos hablando de que esas dos fuerzas están aplicadas en el punto A, de acuerdo a el principio del paralelogramo, podemos decir reemplazar estas dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, la podemos reemplazar por una única fuerza que la llamaremos fuerza resultante. ¿Por qué resultante? Porque es la resultante de estas dos fuerzas, ¿sí? Y por supuesto que esa fuerza resultante va a estar aplicada en el punto A, tiene que estar aplicada en el punto A, ¿sí? Porque esa fuerza resultante es la que reemplaza estas dos fuerzas, ¿sí? ¿Cómo la determinamos a esa fuerza resultante? Y bueno, la determinamos por medio de este principio, donde lo que hacemos es, si tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, trasladamos a la fuerza 1 en forma paralela hasta el punto de la fuerza 2, ¿sí? Hacemos lo mismo con la fuerza 2, fíjense, acá lo tenemos. Permítanme. Hay como 25 chats, ustedes se están comunicando entre ustedes, ¿no? Sí, profe, un compañero Sí, profe. preguntó. Bueno, por cualquier pregunta, pues si ese compañero no tiene micrófono, bueno, pregunten ustedes, ¿sí? Bien, entonces decíamos que trasladábamos en forma paralela la recta de acción o la dirección de F1, lo trasladábamos hasta el punto F2, lo mismo hacíamos con F2, donde se cortaban las rectas de acciones trasladadas de F1 y F2, donde se cortaban, me generaban esta resultante, ¿sí? Esta resultante, que es la suma de estas dos fuerzas, es lo que, suma algebraica, por supuesto, es lo que, si aplicada, que va a estar aplicada en el mismo punto, lo que puedo reemplazar. Es decir, que yo, en vez de poner estas dos fuerzas, puedo poner directamente la resultante, ¿sí? Esto es el primer principio de la estática, que se llama del paralelogramo de fuerzas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. No, pues no. La resultante puede obtenerse también como suma algebraica, que era lo que les decía recién, de vectores libres, constituyendo un triángulo de fuerza, ¿sí? Es decir, en vez de ponerla de esta forma, puedo ponerlo como un triángulo de fuerzas, que es, si tengo la fuerza 1, la fuerza 2 y la resultante, ¿sí? Fíjense que a esto se le llama el triángulo de fuerza. Puedo reemplazar, entonces, en vez de hacerlo de esta forma,
puedo hacerlo de esta forma y me tiene que dar, por supuesto, el mismo resultado. Cuando alfa es igual a 0, lo que voy a tener entonces que F2 no va a tener esta inclinación y por lo tanto va a tener la misma dirección, ¿sí?, que F1. Por lo tanto, si alfa fuera igual a 0, las fuerzas F1 y F2 serían colineales y en este caso tienen igual sentido. Por lo tanto, se sumarían, ¿sí? Si alfa fuera de 180 grados, lo que tenemos es que esta fuerza, ¿sí?, tiene 180 grados, su sentido estaría hacia el otro lado, las fuerzas serían colineales porque tendrían la misma recta de acción, pero el sentido sería contrario, ¿sí? Por lo tanto, se restarían. Si tomamos como positivo un sentido y como negativo el otro, la resultante lo obtengo como una suma algebraica de vectores. Por lo tanto, si alfa... Sí, señor, pregunte. No sé, dice Martín Rodas, levantó la mano. No, tiene Profe, hace rato. yo no soy Martín Rojas, pero ¿me podría volver la filmina anterior a explicar? Porque no me quedó claro, por favor. ¿Esta Sí, sí. o esta? No, la de los ángulos, la que cambia el sentido y eso. Esta. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Donde dijimos que teníamos un triángulo de fuerza, que podías, en vez de hacer el paralelogramo, podrías hacer como un triángulo de fuerza, donde acá te quedaba la fuerza 1, la fuerza 2 y la resultante. Hasta ahí estábamos, ¿sí? Acordate que nosotros sabíamos que la fuerza 1 y la fuerza 2 estaban separadas un ángulo, alfa, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es analizando qué pasa con ese ángulo alfa. Si ese ángulo alfa es igual a 0, ¿qué pasa? Esta inclinación, ¿sí?, es 0. Por lo tanto, esta fuerza se pondría en la misma recta de acción de F1. Está claro hasta ahí, ¿no? Por lo tanto, si esta fuerza F1 tiene la misma recta de acción de, F2 tiene la misma recta de acción de F1, estas dos fuerzas se dice que son colineales, es decir, que tienen la misma recta de acción. En este caso, las dos fuerzas tienen el mismo sentido, ¿sí? Si estas dos fuerzas tienen el mismo sentido, entonces yo puedo sumarlas, puedo sumar estas dos fuerzas, siempre se dice que es una suma algebraica, pero en este caso, como las dos fuerzas van para el mismo lado, para el mismo sentido, entonces va a ser una suma, ¿sí? Donde voy a obtener una resultante. ¿Está claro, no? ¿Eso? Sí, profe. Si la fuerza esta, F2, tuviera 180 grados, es decir, esta fuerza tendría que estar sobre la misma recta de acción de F1, pero girada 180 grados. Entonces, fíjate que si la giramos, si este ángulo lo abrimos hasta 180 grados, esta fuerza va a quedar mirando en sentido opuesto de F1. Por lo tanto, la suma algebraica de F1 y F2, ¿sí?, va a dar una resultante y esta resultante será, dependerá de si F1 y F2 son distintas o será 0 si F1 y F2 son iguales. ¿Lo ves a eso? Sí, profe, ahora me quedó más claro. Gracias. Por eso es que decimos, bueno,
Si decíamos que si sumábamos algebraicamente esas dos fuerzas, cuando alfa era igual a 0, podíamos obtener que si además considerábamos que las fuerzas tenían igual intensidad, o sea, el mismo módulo, lo que íbamos a tener es una resultante que iba a ser igual a 2F. Ahora, si ese ángulo alfa medía 180 grados y decíamos que el módulo, la intensidad de las dos fuerzas eran iguales, evidentemente, si uno iba para un sentido, para un lado, y el otro iba para el lado opuesto, esas fuerzas se restaban, por lo tanto, la resultante era igual a 0, y si la resultante es igual a 0, el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? Si hay dos fuerzas que tienen la misma dirección, la misma dirección, distinto sentido y la misma intensidad, esas fuerzas se contrarrestan, por lo tanto, el sistema está en equilibrio, ¿sí? Por lo que podemos anunciar el segundo principio de la estática, que dice que para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que sean opuestas, como lo que hemos visto acá, o sea, que tengan la misma recta de acción, igual intensidad y sentidos contrarios. Y de esta forma hemos definido el segundo principio. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. Suponemos entonces ahora una barra, esta barra AB, sí señor Tommy Schenfo, sí, ¿Puede volver un segundito a la filmina anterior? acá. Dígame. Listo. Quería leer eso nomás. Acuérdense que las filminas se las voy a pasar, ¿sí? Se las voy a subir por autogestión. Bueno, decíamos, le voy a pedir al señor Rodas. ¿Señor Rodas está presente? Bien. Si alguien le puede escribir en el chat al señor Rodas que baje la mano, que saque la mano, porque cada vez que alguien pregunta parece como que también vaya a preguntar él, y la verdad que siempre quedamos, o sea, tengan el respeto de, una vez que hicieron la pregunta, saquen la mano para que no siga quedando que siempre está queriendo preguntar, ¿sí? Y fundamentalmente no sean tan evidentes de que evidentemente no está escuchando la clase, por eso levantó la mano en algún momento y se fue, ¿sí? No sean tan evidentes en esto, ¿no? O sea, tengan esa decencia ética. Bien, vamos. Supongamos que una barra, tenemos esta barra, AB, ¿sí? Y que en esta barra aplicamos dos fuerzas, ¿sí? Bueno, le podemos aplicar estas dos fuerzas, fíjense, con diferentes sentidos. O sea, estas fuerzas van a tener la misma recta de acción, van a tener la misma intensidad, pero los sentidos son contrarios, ¿sí? Los sentidos son contrarios. En este caso, va hacia la izquierda y este hacia la derecha. Y también tenemos esta otra barra, que en esta otra barra tenemos también dos fuerzas. Estas dos fuerzas tienen la misma recta de acción, tienen la misma intensidad, pero tienen dos sentidos también contrarios. Los sentidos diferentes al de la otra barra, ¿sí?
Según el segundo principio de la estática, ¿esta barra está en equilibrio? Le pregunto a ustedes. ¿Esta barra está en equilibrio? Sí, Sí, profe. Claro, por lo que hemos visto, decíamos que si tenían la misma recta de acción, tenían la misma intensidad, la barra está en equilibrio, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista nuestro, esta barra está en equilibrio. Ahora, si nosotros analizamos en realidad lo que está pasando con estas barras, fíjense que internamente, en la barra, lo que está pasando está siendo sometida a un esfuerzo de tracción, ¿sí? Y en este caso, esta barra internamente está sometida a un esfuerzo de compresión. Es decir, que las barras están en equilibrio porque nosotros hemos visto que si son dos fuerzas que tienen la misma recta de acción, el mismo módulo y diferente sentido, la barra está en equilibrio. Pero internamente están sometidas a diferentes esfuerzos. En este caso, a un esfuerzo de tracción y en este caso, a un esfuerzo de compresión. ¿Está claro esto? Sí, profe. Queda Sí, claro. profe. Bien, si nosotros cortáramos la barra, ¿sí? Es lo que estaríamos viendo, que es lo que les acababa de decir. O sea, si consideramos el equilibrio de una de las partes de la barra, o sea, si nosotros la cortamos en la sección MM, lo que vamos a ver es que esta sección MM, si nosotros la pudiéramos ver, va a estar sometida, ¿sí? Toda la sección a esta fuerza interna, ¿sí? A esta fuerza interna, porque como esto se tiene que mantener en equilibrio, entonces esta sección va a estar sometida a esta fuerza interna. Profe, Sí, ¿puede mostrar un segundo la diapositiva anterior? sí. ¿Qué Ahí duda está. tenés? No, quería anotar los nombres. Una era tracción y la otra compresión. Bien. Entonces, decimos que consideramos el equilibrio de la parte de la barra, el lado izquierdo de la sección MM, vemos que la parte de la derecha debe ejercer sobre ella una fuerza F igual y de sentido contrario, colineal, con la que actúa en A. Esto se denomina fuerza interna y esta fuerza interna está distribuido sobre la sección transversal de la barra. ¿Cómo podemos calcular? Y bueno, decimos que la fuerza sobre el área nos va a dar la tensión a la cual está sometida esta sección, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza? Es la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Cuál es el área? Es toda la sección de la barra, acuérdense que es la sección transversal, ¿sí? Esto nos va a dar la tensión a la cual está sometida la barra, ¿sí? Profe, Que era un lo que nosotros compañero, estábamos... Sí, nada, que un sí. compañero en el chat pregunta ¿dónde estaría el punto A? O sea, a lo que se refiere. Lo estamos tomando acá, estamos analizando lo que tenemos acá. Pero ¿Sí? igual me parece que está hablando de A, pero me parece que es del área. O sea, no tiene nada que ver. ¿De Creo cuál que A? ¿De esta A? creo- Bueno, a ver, el alumno que preguntó, ¿sí? El alumno preguntó en el chat, ¿no puede hablar? ¿No tiene micrófono? Sí, profe, ahí dijo que era área, lo que preguntaba. Ah, ¿qué es esta A? Es área. Claro, sí, Claro. que era que indicaba. Área o superficie, o sea, en este caso, ustedes
Lo van a ver como área o como superficie, ¿sí? Esto no es un punto, guarda, esto no es un punto. Sí, levantaron la mano. O sea que la fuerza se divide entre todo el área desde M hasta M. Se aplica en toda la O sea, entre los dos. superficie, exactamente. Vos imagínate que cortaste esa barra y que lo que estás haciendo es calculando la sección transversal, es decir, toda esta, ay, para que no sé qué pasó con el mouse, acá, es la sección transversal en toda esa superficie, ¿sí? Eso es lo que estás calculando. Por lo tanto, está bien, acá dice A y dice acá, bueno, póngale que esto es S, es superficie. Vos para calcular la tensión, ¿sí? La tensión es igual a la fuerza sobre el área que se está aplicando esa fuerza. Es decir, que esta fuerza se está aplicando en cada punto, en cada una, en todo el área de esa superficie. ¿Lo ves? Eso es tensión. ¿Ustedes han visto la definición de tensión? ¿Todavía no? Hemos visto, sí, un poquito el concepto, pero por arriba. Bien. Bueno, en realidad la tensión es lo que nosotros lo que vamos a calcular, ¿sí? Cuando se ejerce una fuerza, como en este caso, esa fuerza, para sacar la tensión, se calcula sobre, esa fuerza está actuando sobre toda la superficie. ¿Qué superficie o qué sección? Por supuesto, la sección transversal a la donde está aplicada la fuerza, ¿sí? Por eso es que la tensión es lo que se aplica, la fuerza que se aplica sobre el área, porque se está aplicando sobre toda esa sección o sobre toda esa superficie transversal, ¿sí? Esto es un concepto de tensión, que nosotros no lo vamos a usar acá, pero bueno, es para que ustedes entiendan en realidad qué es lo que pasó acá, cuando dijimos que en realidad lo que teníamos era una barra en equilibrio, pero por dentro teníamos compresión o teníamos tracción, y bueno, es eso lo que está pasando. ¿Sí? ¿Hay alguien que quería preguntar algo? No, ya está. Bien. Acuérdense siempre que yo no lo estoy leyendo el chat, así que traten de preguntar por micrófono. Bueno, si tuviéramos tres fuerzas aplicadas en un punto, para que estén en equilibrio estas tres fuerzas, su resultante debe ser nula. Es decir, que si yo tuviera, bueno, por ahí lo vamos a ver acá, en este caso no es la resultante, pero si yo tuviera, por ejemplo, olvídense que esta sea resultante, ¿no? Si nosotros tuviéramos tres fuerzas, por ejemplo, F1, F2 y F1, F2 y F3, ¿sí? Bueno, para que esté en equilibrio, dice que su resultante, para que estas tres fuerzas estén en equilibrio, su resultante tiene que ser nula. ¿Qué quiere decir? Que este sistema tiene que ser un sistema cerrado donde no tengo resultante. Si esto sucede, entonces estamos en equilibrio. Bueno, si efectuamos su suma geométrica, el extremo de la tercera fuerza debe coincidir con el origen de la primera, ¿sí? El extremo de la tercera debe coincidir con el origen de la primera, dando lugar a un triángulo de fuerzas cerrados. Podemos decir que una fuerza es la equilibrante de las otras dos, ¿sí? Sí. Señor Vicente. Sí, puede ser
que no necesariamente para que la resultante sea nula hace falta que el triángulo no sea equilátero, o sea, pueden tener sus lados y ángulos diferentes. Sí, sí, Ah, sí, bueno. no, en ningún momento se definió como equilátero. Ahí está, ahí está. Esa era la duda. ¿Está? Sí. Gracias. Bien. Bueno, si entendimos esto, sí, señor Sánchez. Profe, ponele que tenemos un polígono que no sea exactamente un triángulo, ¿no? Puede que tengamos más de 3 fuerzas y armemos otro polígono. Y si también es cerrado, la resultante también sería 0. Claro, no necesariamente tiene que ser un triángulo, vos podés tener un polígono donde vos tenés diferentes, no sé si lo tengo acá como dibujo, pero vos podés tener diferentes fuerzas, ¿sí? Donde el extremo de una coincide con el inicio de la otra de las fuerzas, y por lo tanto, ese polígono, y ahora vamos a introducir estos conceptos, ese polígono va a ser un polígono cerrado, donde no vas a tener resultante, por lo tanto va a estar en equilibrio. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? En este caso, fíjense, para aclararles un poco más por lo que están preguntando, en este caso, fíjense que tenemos dos fuerzas y tenemos esas dos fuerzas y tenemos una resultante. ¿Sí? Decíamos recién que si teníamos 3 fuerzas, ¿sí? y la fuerza, la tercera fuerza, el comienzo llegaba hasta el comienzo, el final llegaba hasta el comienzo de la primera fuerza, ¿sí? Decíamos que había un equilibrio, es decir, no había una resultante y por lo tanto ese sistema estaba en equilibrio, ¿sí? Bueno, a esa fuerza se la puede llamar fuerza equilibrante, ¿sí? Que hace que el sistema no tenga resultante y esté en equilibrio. De esta forma, entonces, podemos definir el tercer principio, donde la acción de un sistema de fuerza dado no se altera si quitamos o agregamos un sistema de fuerzas en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un sistema de fuerza cualquiera, y a ese sistema de fuerzas le aplicamos un sistema en equilibrio, es decir, que no tenga una resultante ese sistema no va a alterar el cuerpo que nosotros estábamos analizando. ¿Sí? Basándose entonces en el tercer principio, demostramos el teorema de la transmisibilidad de una fuerza que dice: una fuerza puede trasladarse a lo largo de su recta de acción sin alterar su efecto sobre el equilibrio del cuerpo. ¿Cómo demostramos esto? ¿Sí? Y lo demostramos de esta forma. Si nosotros tenemos un cuerpo donde en ese cuerpo está aplicado en el punto A una fuerza, bueno, por supuesto que tenemos la recta de acción de esa fuerza, ¿sí? Decíamos, por lo que habíamos visto acá del tercer principio, que para un sistema de fuerzas dado no se alteraba si quitábamos o agregábamos un sistema de fuerza en equilibrio. Por lo tanto, vamos a este sistema de esta fuerza, le vamos a agregar un sistema de fuerzas que está en equilibrio. Pero la condición de que el sistema de fuerzas que le vamos a agregar va a ser que va a pasar por la misma recta de acción, ¿sí? Por lo tanto se va a aplicar en un punto, en este caso un punto B, y que la fuerza va a tener la misma magnitud, ¿sí? De la fuerza dada.
Por lo tanto, aplicamos un sistema de fuerzas que está en equilibrio, porque esta fuerza, fíjense, va en sentido contrario de esta otra fuerza, tienen la misma magnitud y a su vez estas fuerzas tienen la misma magnitud que F, ¿sí? Por lo tanto, llamaremos, en el punto B, llamaremos F' y F segunda a este sistema de fuerzas en equilibrio. Lo que podemos hacer nosotros es eliminar esta fuerza F2, F2, ¿sí? Y esta fuerza F las podemos eliminar, ¿por qué? Porque dijimos que tenían la misma magnitud, entonces no necesitamos tenerlas si las queremos sacar, y nos quedaría F'1 aplicada en el punto B. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es comprobando lo que dijimos del teorema de transmisibilidad, donde decíamos que una fuerza puede trasladarse a lo largo de su recta de acción sin alterar su efecto sobre el equilibrio del cuerpo. ¿Está claro esto? Queda claro, profe. Es como sumar 0 a una ecuación. Exactamente, es como sumar 0 a una ecuación, ¿sí? Lo único que acá, lo que hiciste es poner ese sistema en equilibrio, eliminaste la fuerza que estaba aplicada en el punto A y te queda la fuerza F' aplicada en el punto B, que no va a alterar el equilibrio de ese cuerpo, ¿sí? Sí, queda claro. ¿Está claro? Bien. Profe. Bueno, ¿Puede sí volverlo a repetir? ¿Cómo? Y puede volver a repetir, que es como que interfiere a un micro. No te escucho, se te escucha entrecortado. Ahora no te estoy escuchando nada la pregunta. Si puede volver a repetir. ¿En dónde te quedaste? En lo que explicó recién, porque interfieren unos micrófonos y no se escucha. A ver, espérame un minuto. Espérenme un minuto. Espérenme un minuto para que vea esto. Ahí está. Bueno, ahí silencié todos para que no interfieran los micrófonos, porque por ahí sí se escucha un ruido. Señor, el que me preguntó, usted puede activar su micrófono, ¿qué es lo que no entendió de la explicación? La parte cuando habla de F' y eso no lo escuché muy bien. ¿De qué? De F', de las dos fuerzas que están en el punto B. Lo que decíamos es que si teníamos una fuerza F1, ¿sí? Estamos aplicando el principio de transmisibilidad, que dice que esa fuerza se puede trasladar a lo largo de toda su recta de acción sin alterar el efecto sobre el equilibrio del cuerpo. Lo que estamos demostrando es eso, ¿sí? Decíamos entonces que la fuerza F, que está en el punto A, le ponemos un sistema de fuerza, le agregamos un sistema de fuerza aplicando lo que ya sabíamos del tercer principio, ¿sí? Donde nosotros decimos, le damos la condición de que ese sistema de fuerza pase por la misma recta de acción, por supuesto que se aplica en un punto B, y que esas fuerzas tienen, por supuesto, para que estén en equilibrio, tienen que ser opuestas si tienen la misma recta de acción,
tiene que tener el sentido opuesto y la misma magnitud, y la condición que nosotros ponemos que tiene que ser la misma magnitud de esta fuerza. Cuando ponemos este sistema de fuerzas no altera en nada porque está en equilibrio el equilibrio de este cuerpo. Si a eso le sacamos, porque acá tenemos dentro de este sistema, podemos decir que F y F'2 son iguales de sentido contrario, por lo tanto las podemos sacar del sistema, me va a seguir quedando F'1, donde F'1 va a seguir teniendo la misma recta de acción, su punto de aplicación ya no va a ser en A, sino va a ser en B, pero no alteró en nada el equilibrio que nosotros teníamos en el cuerpo, ¿sí? Y comprobamos lo que decíamos con respecto al teorema de transmisibilidad. ¿Está claro? Sí, ahora Bien. mejor. Bien. Este teorema se aplica a aquellos problemas en los que solo nos interesan las condiciones de equilibrio y no los esfuerzos internos a los que se hayan sometido, ¿sí? De no ser así, tendríamos el caso de una barra como la siguiente, donde en su estado original esta barra está sometida a tracción, ¿sí? La fuerza está aplicada en el punto A y B, y simultáneamente la fuerza F', que está aplicada en B, si nosotros la cambiamos y la ponemos en el punto A, y la fuerza que está en A, F, la cambiamos y la ponemos en el punto B, internamente estamos alterando el sistema, ¿sí? Externamente volvemos a lo mismo que habíamos visto antes. Este cuerpo está en equilibrio, porque F y F' son iguales, ¿sí? Pero nosotros, en este caso, que internamente estas dos fuerzas estaban provocando esfuerzos de tracción, si nosotros cambiamos esta fuerza y la ponemos acá, y esta fuerza la ponemos acá, este cuerpo va a seguir estando en equilibrio, porque no hemos cambiado ni su sentido, ni su recta de acción. Lo único que hemos cambiado es hemos cambiado el sentido del punto de aplicación, ¿sí? Pero resulta que esta barra ahora ya no está sometida a tracción internamente, sino que está sometida a compresión, ¿sí? Es decir, el sistema sigue estando en equilibrio, pero por dentro la barra está sometida a un esfuerzo diferente si nosotros cambiamos, ¿sí?, la fuerza como lo hemos hecho. ¿Está claro eso? Sí, queda claro. Bien. Del teorema, entonces, deducimos que si las rectas de acción de dos fuerzas, ¿sí?, las rectas de acción de la fuerza 1 y la fuerza 2, se cortan en un punto, aunque sea en el exterior al cuerpo, podemos trasladar dicho punto y reemplazarla por su resultante, ¿sí? Es decir, que nosotros de la misma forma podemos aplicar acá el principio de paralelogramo, donde podemos determinar, ¿sí?, la recta de acción de la resultante, que por supuesto esa recta de acción de la resultante tiene que pasar por el punto donde se intersectan F1 y F2. Bien. Profe, disculpe, Sí. a mí no me quedó muy claro. ¿Lo podría volver a repetir? ¿A este? Sí, por favor. Bien. De lo que vimos anteriormente podemos deducir esto. Si tenemos dos fuerzas, por ejemplo, tenés F1 y F2, ¿sí?, donde decíamos que estas dos fuerzas
si continuamos con su recta de acción, se van a cortar en un punto impropio, porque se cortan en un punto fuera del sólido del cuerpo, ¿sí? En un punto O. Si nosotros aplicamos lo mismo que habíamos aplicado en el primer principio, ¿te acordás donde decíamos que dos fuerzas que tenían un ángulo podían ser reemplazadas por una resultante, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar a estas dos fuerzas por esa resultante, que la podemos sacar por el principio de paralelogramo, ¿sí? Y la recta de acción de la resultante tiene que pasar por el punto O, evidentemente, ¿sí? Entonces, nosotros a estas dos fuerzas la terminamos reemplazando por esa resultante. ¿Ahí te queda claro? Claro, o sea que sí o sí la recta de acción de la resultante tiene que pasar por este punto impropio, por más de que no esté tipo dentro del cuerpo. Así sería. Exactamente, exactamente, ¿sí? Gracias, Sí, profe. sí. Y el Bien. punto de aplicación de la resultante puede ser en cualquier punto del cuerpo sobre la recta de acción, porque se podría poner la resultante donde está ubicada, o sea, en la parte lateral del cuerpo sería, porque está ubicada en el medio. Podría ser sobre la misma recta de acción, pero ubicada más arriba o más abajo, o tiene un lugar específico. Acordate lo que vimos acá. Sí, sí, sí. ¿Acordás? O sea que vos la podés ubicar acá, 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 y no vas a alterar el equilibrio de ese cuerpo, ¿sí? Claro. O sea que yo la resultante la puedo poner acá, el punto de aplicación acá, acá o acá, y no va a alterar. Ahora, si yo la resultante la pongo acá, ya estoy alterando. Sí, sí, era sobre la misma recta de acción. Eso era. Exacto, exacto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos al cuarto principio y último principio. Acá, si quieren, podemos cortar un ratito, unos minutitos, para descansar un poco, después que terminemos este cuarto principio, ¿sí? Bien. El cuarto principio dice que toda acción ejercida sobre un apoyo, implica la existencia de una reacción de igual intensidad, dirección, pero de sentido contrario. ¿Sí? Bueno, este es el famoso principio que ya lo hemos visto muchas veces antes. Sea el caso de la figura, apoyada sobre el plano, el cuerpo está sometido a una acción, que en este caso sería la acción de gravedad, que la podemos llamar como una fuerza P, cuya intensidad es igual al peso del cuerpo. Si suprimimos el plano de apoyo, si así nosotros sacamos este plano de apoyo, el cuerpo caería, ¿sí? Para evitar esto, entonces, debemos aplicar en el mismo punto de apoyo una fuerza opuesta al peso que equilibre justamente este sistema, ¿sí? Aplicada entonces menos P, el cuerpo se encuentra nuevamente en equilibrio por estar sujeto a la acción de un sistema nulo, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Donde tenemos una fuerza P y una fuerza menos P que mantiene el cuerpo en equilibrio. El plano, y esto lo vamos a ver ahora, pero muy por encima, porque después van a ver bien lo que son los vínculos. El plano de apoyo constituye un vínculo y la fuerza opuesta a la acción la llamamos reacción de vínculo. Es decir, si nosotros tenemos una fuerza P, lo que vamos a tener es una reacción del vínculo de la fuerza P, que va a responder a esa fuerza P.
Tenemos entonces dos fuerzas actuantes sobre el cuerpo, las fuerzas dadas, que son las fuerzas que habíamos dicho que eran, en este caso, el peso del cuerpo, la fuerza dada, que las llamamos fuerzas activas, y las fuerzas que reemplazan a los apoyos o que llamamos fuerzas reactivas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a llamar fuerzas activas y a las fuerzas que reemplazan los apoyos, vamos a llamarlas fuerzas reactivas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esto, por supuesto, nos va a servir para más adelante cuando empecemos a hablar sobre reacciones de vínculo y demás. ¿Alguna otra consulta? No, profe. No, por mi Bueno. parte no. No, Lo ninguna. que Por vamos, ahora no. lo que vamos a hacer entonces es, vamos a cortar acá para descansar un rato, se tomen unos mates, un café, ¿sí? Y a las 12 vamos a estar volviendo, nos vamos a estar uniendo de vuelta para ver lo que nos está faltando, que es el teorema de Varignon, y vamos a ver algunos conceptos de fuerzas concurrentes, ¿sí? Así que nos estaríamos encontrando a las 12. Dale. ¿Puede ser? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Sí. Bueno, hasta Listo. entonces.